Ser podcast. Yo creo que el hecho de ser capaz de asumir los propios éxitos y los propios fracasos es algo que en cierto modo nos curte y nos enseña. En fútbol siempre que si el penalti, que si el árbitro, que si la suerte, que si el equipo, sí. Que si... En cambio en el ajedrez no hay excusas, lo que tienes es lo que te mereces y esa es una enseñanza, creo yo, muy positiva. A medida que el alumno, el jugador, empieza a entender eso, que en la vida los actos tienen consecuencias, etcétera, y empieza a ser capaz de dominar los impulsos y a ser capaz de concentrarse, de tener una disciplina, eso quieras que no, pues otorga una confianza luego a la hora de afrontar cualquier tipo de problema, porque tienes un entrenamiento. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí semana a semana en la cadena Ser y lo hacemos escuchando un fragmento del programa Redes de Televisión Española en donde Miguel Illescas, maestro de ajedrez, maestro ajedrecista, hablaba un poco, reflexionaba un poco sobre esas virtudes, ¿no?, con lo que cuenta este juego milenario, con una historia realmente alucinante, misteriosa, que hemos tratado en otras ocasiones aquí en nuestro programa, en Ser Historia, pero en esta ocasión queríamos hacerlo alrededor de la figura de un personaje muy cercano a nosotros. No vamos a viajar ni a la India, ni a Oriente, ni a lugares exóticos en donde siempre se ha dicho, ¿no?, que nace el juego del ajedrez, sino que vamos a viajar a Extremadura. Allí nació hacia el año 1530 Ruy López de Segura, quien es considerado ya en el siglo XVI el primer ganador, el primer campeón quizás de Europa de ajedrez, ¿no?, por todo el tiempo que dedicó y todo lo que, bueno, lo que cultivó y que en definitiva nos ha legado, ¿no?, con varios tratados, varias jugadas y, bueno, un legado realmente que queríamos aquí compartir, ¿no? Un trabajo de investigación que ha sido realizado por dos hermanos, Paco y Daniel Grajera, y que ya nos atiende uno de ellos, Daniel. Daniel, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Daniel, los inicios de Ruy López de Segura en el siglo XVI, él viene de una familia acomodada, imagino que en ese contexto quizás más relajado, pues había más tiempo para el juego, para tiempo de soledad, para el disfrute, y ahí es donde él conecta por primera vez con el ajedrez, ¿no? Sí, efectivamente, Nacho. La verdad que Ruy López de Segura pues nace en la villa de Zafra alrededor de 1530, y bueno, tiene la suerte de nacer en una villa donde el mercado es muy abundante y bueno, hay mezclas de cultura como la árabe, ¿no?, la cristiana y la judía. Y entre esas mezclas de cultura pues siempre salen personas de esta envergadura y uno de ellos es Ruy López de Segura. Uh-huh. Fíjate que realmente sabemos cómo llega el ajedrez a España, cuándo llega, porque claro, si Segura, López de Segura lo tenía ahí en Zafra, en Badajoz. Zafra en aquella época era una villa, una localidad muy importante. Ya hoy lo visitamos, ¿no? Podemos ver incluso vestigios desde el punto de vista arquitectónico, ¿no?, de esa época floreciente en el Renacimiento, en el siglo XVI. ¿Cómo llega el ajedrez a España para que al final desemboque en esta localidad de Extremadura? Bueno, los inicios del ajedrez todavía son un poco complicados porque hay varias teorías como la India, la Siria, la China, etcétera. Pero bueno, lo que sí sabemos es que a España llega a través de los árabes y bueno, cuando conquistan la península ibérica, pues llevan el ajedrez a todos los rincones de la península. Y bueno, sí que es verdad que en 1475 aparece ya el ajedrez moderno, que se inicia en España, concretamente en Segorbe, en Valencia. Y bueno, a partir de eso, de finales del siglo XV, pues ya están las nuevas normas establecidas, como los movimientos de la dama, el alfil, etcétera. Uh-huh. Un juego que poco a poco se extiende, y lo decía antes, imagino que al principio también en en los estratos más elevados de la sociedad, otras clases quizás más empeñadas en trabajar, no tenían tanto tiempo para ello. Se me ocurre ahora esta pregunta, ¿hay vestigios de personas más humildes que se hayan acercado al ajedrez en esta época? Sí, hay que ver que, por ejemplo, Ruy López de Segura, el libro que escribe, pues habla también de eso, que quiere que se jueguen en cualquier taberna, en cualquier rincón de la ciudad, que se juegue ajedrez. De hecho, el libro que él escribe, el Tratado de Ajedrez, que es el libro más importante durante 2 siglos,
en Europa, pues lo hace también para que cualquier persona pueda aprender. Uh-huh. Él ha dejado también una honda huella, ¿no?, en todo aquello relacionado con la historia del ajedrez, precisamente por esos tratados, esos trabajos que se han conservado, ¿no?, y que marcan un poco la referencia, la importancia que tuvo él en este aspecto del juego del ajedrez. Sí, Ruy López viaja en 1560 a Italia, se enfrenta allí a los mejores jugadores y, bueno, como en el Renacimiento, pues los italianos sobresalían pues en muchas artes, ¿no?, ya sea pintura, escultura y, por supuesto, en el ajedrez. Ruy López derrota allí a los mejores italianos y, bueno, desde entonces considerado como el primer campeón oficioso del mundo del ajedrez. Y, bueno, él conoce un pequeño tratado de ajedrez que le gustó mucho y tal, que se llama Damiano, pero bueno, él un año después publica su tratado y mejora todo lo que escribió Damiano. Entonces, bueno, desde ahí la importancia, y es que ese libro abre el comienzo de cómo se debe analizar las partidas, cómo empiezan las aperturas, y bueno, Ruy López también es nombrado por muchos historiadores del siglo XVII y XVIII como el padre de la teoría del juego. Uh-huh. Para crear este proyecto, tu hermano Paco y tú, Daniel, habéis investigado, os habéis sumergido en infinidad de archivos. Uno de ellos también, el de la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos, que tiene, si no me equivoco, la mejor biblioteca, el mejor archivo vinculado a la historia del ajedrez, ¿no es así? Sí, efectivamente. La verdad que hemos visitado entre archivos, bibliotecas, universidades, etcétera, pues unos 100 y pico y la verdad que muy bien. Y bueno, la verdad que la Biblioteca Pública de Cleveland, que posee unos 33.000 ejemplares de ajedrez, pues nos han ayudado mucho, han digitalizado un montón de documentos que necesitamos nosotros para aportar en la obra, y la verdad que hemos tenido la suerte de que nos han ayudado. La verdad que sin la ayuda de todas estas entidades pues no hubiera sido posible. Uh-huh. Quedan muchas, aparte de esa relación de López de Segura con el ajedrez, quedan algunas semblanzas biográficas, porque él se dedicó plenamente al ajedrez o tenía otros trabajos u otras dedicaciones. ¿Cómo fue la vida de este personaje tan singular? Bueno, Ruy López de Segura es un clérigo presbítero, al igual que varios de sus hermanos, que son clérigos, y bueno, pertenecían a la orden benedictina. Y bueno, Ruy López, desde pequeño ya Casarrubia lo nombra como el niño de Zafra, ¿no?, que destaca mucho en el ajedrez. Y bueno, él, después de escribir el libro de ajedrez, era la verdad como un humanista y destacaba en un montón de facetas. Y bueno, una de ellas también era la gramática, donde escribió también un tratado de gramática en latín, para demostrar también que sabía escribir en latín. Y bueno, el libro de ajedrez se lo dedica a la corte española y el libro de gramática se lo dedica a la corte portuguesa. De ahí que veamos la importancia de este personaje que se codeaba con la élite tanto de España como de Portugal. Uh-huh. ¿Cuál era el eco que tenía el ajedrez en aquella época, ¿no? Todos recordamos un poco algunos grabados medievales de reyes jugando al ajedrez, pero ¿qué extensión, qué predicamento tuvo este juego en España, pues antes de Ruy López de Segura? Bueno, el ajedrez se utilizaba sobre todo en la corte, como parte también del cortejo entre hombres y mujeres, y también muchas veces algunos nobles o personajes de la aristocracia y tal, pues no querían batirse en duelo, ¿no? Entonces era una manera también de exponer su inteligencia, ¿no?, mediante el tablero de ajedrez. Y la verdad que tenía muchísima importancia, porque es que era el juego, ¿no?, de mesa más practicado. Uh-huh. De hecho lo sigue siendo. Han llegado hasta nosotros ejemplos de esos tableros. Yo, por ejemplo, cuando voy al Museo Británico, siempre, no me acuerdo ahora del nombre, pero hay uno muy conocido ahí que venden incluso las reproducciones, ¿no?, las figuritas. Y aquí en España conservamos fichas de ajedrez en algunos lugares o tableros. Sí, desde luego. Bueno, tenemos piezas, por ejemplo, que son muy famosas, las de Lérida, que están en el Museo de Lérida, y bueno, la verdad que van apareciendo cada vez más piezas de ajedrez. De hecho hay algunas también que son egipcias, ¿no? De ahí que también haya una especulación con que el origen del ajedrez también sea egipcio. Y bueno, es que el ajedrez es milenario, o sea que tiene miles de años, y bueno, la verdad que tiene una importancia increíble, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de ahora,
el juego que se juega más online no es el Call of Duty, ni el FIFA, ni nada de esto, es el ajedrez. O sea que el ajedrez desbanca todos estos deportes. Desde luego. Estaba pensando ahora, cuando has dicho en el origen en Egipto, bueno, yo soy egiptólogo o egiptoloco, hay varios juegos de tablero que son muy, muy comunes y aparecen representados incluso en tumbas. Uno de ellos es el juego de Senet. El Senet, que es un tablero de 30 casillas, con cada uno de los jugadores tiene 5 fichas, y aunque no conservamos las reglas, ahí, bueno, pues todos podemos jugar porque más o menos se han inventado, y hay una serie de dados también, que no son el dado típico de 6 caras, sino que son unas tablillas en donde por un lado es plana y por la otra es curva, y dependiendo de si cae por un lado, por el lado plano, por el lado curvo, pues suma una cosa u otra, y es quizá uno de los juegos más emblemáticos, ¿no? del antiguo Egipto. Fíjate, Daniel, que claro, la historia del ajedrez, yo estoy hablando de un juego en el antiguo Egipto que tiene también su trasfondo casi iniciático, porque es una suerte de periplo entre el ser humano y ese viaje a la muerte. El juego del ajedrez también tiene ese significado mágico, religioso, iniciático, aparte del divertimento que pueda, y el hecho de bueno, pues de buscar ahí, ¿no? Recovecos en la mente para poder conseguir vencer al contrincante. ¿Tiene también ese trasfondo quizás más religioso? Bueno, más bien bélico. El ajedrez más bien bélico, porque al final son dos oponentes, ¿no? El ejército blanco contra el ejército negro, y bueno, buscaban esa rivalidad, ¿no? Ese enfrentamiento en un campo de batalla que era el tablero, ¿no? Pero bueno, también es religioso, ¿no? Los alfiles, por ejemplo, en inglés se llama bishop, y bueno, son obispos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre el tema religioso también es muy importante en el tema del ajedrez. Uh-huh. Estaba buscando el nombre del ajedrez, el de la isla de Luis, claro, se me había ido el nombre, sí. En el Museo Británico. Y bueno, también desde el punto de vista del juego, el legado de Ruy López de Segura es importante, en el sentido de que él ha dado nombre, ¿no?, a algunos movimientos. Creo que yo no tengo ni idea de jugar, a verse jugar al ajedrez como cualquier aficionado. Yo creo que no es algo que me apasione, no, yo creo que muy pocas veces he jugado al ajedrez, y se lo he hecho alguna vez más con una máquina que con otra cosa, con estos juegos quizás un poco más adictivos. Pero que yo creo que de alguna forma todos, quien más, quien menos, sabe jugar al ajedrez y sabe el movimiento que tiene cada una de las piezas. Hay un movimiento de inicio, ¿no? Creo que es el movimiento que se le llama el movimiento español o algo parecido, que está basado también en algunas de las técnicas de Ruy López de Segura. Sí, Ruy López de Segura, bueno, lo que hace en su tratado de ajedrez, en el libro de la invención, pues explica todos los primeros pasos que se deben seguir para ganar al oponente. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el gambito de rey, que lo utiliza muchísimo, y hay otro que es conocido ahora como la apertura española o la Ruy López. Entonces, bueno, simplemente se adelanta el peón del rey y desarrolla rápidamente el caballo del flanco del rey por el centro, y luego su alfil de B5, que bueno, en muchos sitios lo hemos encontrado que le llaman el alfil español. Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera de iniciar muy rápida de las blancas y que es muy ofensivo. De hecho, bueno, la apertura española o la Ruy López es una de las más jugadas del mundo, e incluso en el ajedrez profesional. Uh-huh. ¿Hay algún contemporáneo en el siglo XVI con el que él mantuviera relación epistolar? O imagino, pues claro, este tipo de juegos, al igual que sucede hoy, en el momento que encuentras una persona que tiene tus mismos intereses, tus mismos inquietudes, pues acabas generando amistad. Yo no sé si hubo relación con otros campeones en Italia, por ejemplo, cuando realizó ese viaje y ese campeonato, que ahora te quería preguntar por ello, pero ¿él mantuvo alguna relación epistolar o de investigación con otros colegas? Bueno, es lo que tuvo rivalidad, porque Ruy López de Segura era una persona pues muy fuerte de carácter, y bueno, él le encontró gran rivalidad con los italianos, pero bueno, salía victorioso con ellos. Hay un italiano que es Leonardo da Cutri, que es de la ciudad de Cutro, en Italia, y bueno, tuvo ahí una rivalidad tanto en Italia como en España, y bueno, pues Ruy López, además, contamos en el libro, ¿no?, que salió victorioso de estos enfrentamientos. Uh-huh.
Llama la atención lo que decía antes, ese campeonato, ¿no? A mí me resulta muy, muy curioso. ¿Era un campeonato oficial, oficioso? ¿Era una contienda que ya se había anunciado en el calendario? ¿O es que él pasaba por allí y digo, bueno, pues vamos aquí a jugar? Bueno, es una de las leyendas que contamos nosotros en el libro. Tenemos un apartado de leyendas y bueno, una de estas leyendas, ¿no?, que hemos querido probar, porque hay muchos historiadores que habían dicho pues que nunca se realizó, otros que se habían hecho en el Escorial. Entonces, bueno, nosotros hemos documentado toda la información que hemos encontrado y hablamos de este torneo que fue más como una exhibición que se hizo en la corte madrileña. Y bueno, estaba a través de Felipe II, que fue el organizador, ¿no?, de este evento, y bueno, fueron los mejores jugadores españoles, pero también italianos. Uh-huh. Tenemos que recordar que Italia también era parte del reino de España. Claro, hay que verlo desde luego así. ¿Cuál es el futuro que veis en este juego, ¿no? Antes me avanzabas que quizás está... sobrepasa, ¿no?, a la celebridad de estos juegos, quizás que podríamos pensar a priori que son más singulares, ¿no?, o por lo menos más llamativos, y sin embargo pues ahí estáis, ¿no?, dándolo todo, tu hermano Paco, y tanto contigo, pues para dar y promocionar un poco no solamente la figura de Ruy López de Segura, sino también el propio juego, ¿no? ¿Cuál es la salud del ajedrez en la actualidad en España? Bueno, en España la verdad que es muy, muy saludable porque, bueno, como dice el autor del prólogo, que es Leoncho García, que es el mayor divulgador del mundo del ajedrez, pues España es el país que más torneos, más Open organiza. Somos un país pequeño, pero con muchísima afición de ajedrez. Todos los fines de semana hay 20, 30 torneos de ajedrez en España, con lo cual los mejores jugadores del mundo pues residen la mayoría en España. Entonces, la verdad que es muy saludable. Y luego, bueno, hay un proyecto que quieren llevar el ajedrez a las escuelas, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero bueno, todavía está en marcha y bueno, esperemos que se lleve a cabo. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos con lo que se está haciendo con el ajedrez y bueno, cada vez más popular. Y bueno, los padres también miden eso, ¿no?, de tener un deporte que sea físico y luego de incorporar también algunas artes, ¿no?, o que sean mentales, ¿no?, como puede ser la música, el ajedrez, etcétera. Uh-huh. Sí, porque siempre se ha pensado un poco en el ajedrez como algo más intelectual y, a ver, hay de todo un poco, ¿no?, pero también puede ser un divertimento y tampoco es un juego de estrategia bélico para machacar al adversario, ¿no? Claro, tiene que ser también divertido, efectivamente. Claro. Uh-huh. Muy bien, pues recomendamos desde aquí este libro, Ruy López de Segura, La cara oculta del tablero, cuyos autores son Paco Grajera y Daniel Grajera. Este último nos ha atendido en los últimos minutos desde Zafra y, bueno, lo iba a decir, nos atiende uno, pero como si fueran los dos, porque son hermanos gemelos, son como dos gotas de agua, y eso es lo que me despistaba a mí hace unos días buscando y viendo algunas fotografías de ellos, y digo, aquí hay algo que no me encaja, hasta que realmente pues el propio Daniel me ha sacado del entuerto. Daniel Grajera, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.